Sean bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional al término ya de este año 2020. Estamos en el último mes correspondiente a este año que ha sido un año de muchas aflicciones. El Señor Jesucristo habló siempre de las aflicciones que habrían en el mundo. Jesucristo advirtió de todo lo que vendría y como nunca hemos visto estas aflicciones en el año 2020. Pero detrás de todo ello están las bendiciones que Dios tiene para los que han creído en Jesucristo. Jesucristo se mueve, se manifiesta donde hay aflicciones, donde hay enfermedad, donde hay tribulación, donde hay pobreza, donde hay violencia. Jesucristo se manifiesta para traer sanidad, para traer prosperidad, para traer paz. Por eso este año ha sido un año de muchas bendiciones que hemos recibido del Señor Jesucristo y estaremos por eso dándole gracias al Señor. La Red Apostólica Maranata, la Voz de la Alianza Internacional, estaremos dándole gracias al Señor por este año que termina en sus bendiciones. Cada año hacemos un festival de milagros, un festival de celebración de todo lo que Dios ha hecho en el año. Y bueno, este año será un poco diferente porque lo haremos a través de las redes sociales, online. Así que el día de mañana tendremos el primer servicio online de celebración de gratitud por este año 2020 que termina, un año de milagros. Siempre hemos conocido de los milagros de Dios. Un milagro tiene que ver con lo sobrenatural. De otra manera, tiene que ver con ir más allá del mundo de lo natural. Una persona enferma se le diagnostica la enfermedad en el mundo de lo natural, pero la causa, la raíz está en lo espiritual. Los médicos no pueden ver la causa, ven los síntomas, tratan los síntomas, pero hay que ir a la raíz. A esto vino Jesucristo para dar inicio a la iglesia, para que la iglesia caminara guiada por el Espíritu Santo y entrara a la raíz de los problemas y ayudara a este mundo confundido, a este mundo perturbado, este mundo bajo la mentira del engaño del enemigo. Por eso la iglesia es luz y sal y estamos guiados por el Espíritu Santo para hacer milagros. Los milagros tienen que ver con lo sobrenatural y la iglesia fue llamada a caminar en lo sobrenatural. Por eso Dios nos delegó autoridad, porque Dios es autoridad. La autoridad para reprender esos espíritus que están causando enfermedades y cualquier tipo de problemas en el ser humano, en la familia, en nuestras ciudades y naciones. Solamente la iglesia tiene esta autoridad y hoy estaremos hablando acerca de esta autoridad que tiene que ver con lo espiritual. La Biblia nos enseña que Jesucristo vino a la tierra para enseñar cómo ejercer esta autoridad. Por eso la vida de Jesucristo se manifestó siempre en milagros, haciendo señales que hablaban de que Dios había descendido a la tierra. Hoy está el Espíritu Santo aquí en la tierra guiando a la iglesia cristiana. Todo cristiano que está guiado por el Espíritu Santo ejercerá el poder del Espíritu de Dios para reprender las enfermedades, esos espíritus que se mueven detrás de lo natural. Hemos enseñado durante este año 2020 que el virus COVID-19 es un demonio, es un espíritu que está aquí en la tierra y está afectando cuerpos. En el mundo de lo natural, los hombres de ciencia hablan de contagios. ¿Qué es un contagio? Es un demonio que afecta a otro cuerpo. Los cuerpos son los lugares donde los demonios hacen su obra destructiva.
pero de un cuerpo a otro cuerpo pueden manifestarse, brincar de un cuerpo a otro cuerpo. A esto vino Jesucristo, a enseñarnos acerca del mundo espiritual, cómo se mueven los demonios, cómo trabajan los demonios y cómo reprender demonios, cómo ejercer la autoridad contra estos demonios. Por eso, al término de este año 2020, damos gracias al Señor porque hemos recibido tantas bendiciones de enseñanza que tienen que ver con la guerra espiritual, que tienen que ver con el ejercicio de la autoridad que en Jesucristo tenemos, y hoy podemos decir estamos en un nuevo nivel de fe. Para estos son los problemas para crecer en fe. Un niño enfermo crece cuando tiene alguna enfermedad. Así que nosotros los cristianos crecemos en medio de tribulaciones, en medio de conflictos, en medio de aflicciones, en medio de problemas, en medio de esta pandemia, crecemos espiritualmente, crecemos en fe. Al terminar este año 2020, por eso vamos a celebrar de una manera muy especial este año 2020 con 2 servicios online. El día de mañana comenzamos con el primer servicio de celebración apostólica y profética en el Centro de Avivamiento Cristiano Maranata a través de las redes sociales. 11 de la mañana, sintonízanos, conéctate con nosotros a las 11 de la mañana. Estaremos hablando de este año 2020, de profecía, de todo lo que Dios ha revelado para este año 2020 y para lo que vendrá en el 2021. Así que mañana tendremos un servicio online de gratitud, celebrando este año 2020 de todas las bendiciones que hemos recibido durante este año del Señor Jesucristo. Y terminaremos nuestra celebración el próximo domingo, día 20, también en otro servicio online a las 11 de la mañana. La iglesia debe conocer de que Dios es Dios de gozo, de alegría. Donde está el Espíritu del Señor, allí está la presencia del Señor, el gozo del Señor, y allí hay alegría, hay bendición que Dios derrama donde se le cree a Él. Por eso Dios estableció 7 fiestas en el año. Hemos enseñado de estas 7 fiestas y nosotros estamos siempre agradecidos celebrando fiestas. Terminamos este año 2020 con una gran fiesta de celebración. Ahora será online por las circunstancias que hemos vivido en este año 2020. Pero la palabra de Dios no está cautiva, no está detenida. La palabra de Dios es libre. Nadie puede detener la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está donde está un cristiano verdadero que habla la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Cualquier cristiano puede tener las Escrituras, pero esta palabra debe declararse, debe emitirse con la boca las bendiciones que están escritas aquí. Si estamos viendo a una persona enferma, tenemos que declarar la palabra, porque la palabra traerá sanidad. La medicina natural que Dios determinó para el cuerpo enfermo se llama su palabra, la palabra de Dios, la palabra que todo lo creó, la palabra que sigue haciendo bendiciones aquí en la tierra porque trae paz, trae alegría, trae sanidad. Es la medicina natural a un cuerpo enfermo. Hay personas que están afligidas y desesperadas por una medicina o vacuna, pero la solución, amigo, amiga, Dios la dio desde el principio. El que creó el cuerpo no fue la ciencia médica. Es más,
la ciencia médica fue creada por Dios. La Biblia dice que toda ciencia viene de Dios. Así que el desarrollo de la ciencia ha venido para nuestra generación de parte de Dios en cumplimiento profético, porque la profecía hablaba que en los últimos tiempos la ciencia aumentaría. Y estamos viendo cómo después de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de los años 1950, siglo XX. Estamos hablando de la generación que hoy está siendo atacada por este virus, la generación de los adultos mayores, generación que tiene 60, 70, 80 años. Así que estamos en una guerra en lo espiritual, de acuerdo al tiempo profético que nos toca vivir. El conocimiento de lo que Dios determinó desde el principio y de lo que ha registrado la historia es importante para no caer en el engaño del diablo. ¿Hay solución para una enfermedad? ¿Hay solución para una pandemia? Sí la hay. La solución está en Dios. Por eso el que acude a Dios tendrá la respuesta a su problema. El camino para ir a Dios se llama Jesucristo, por eso predicamos a Jesucristo, el hacedor de los milagros. Jesucristo vino a la tierra y estuvo haciendo milagros de sanidades, de liberaciones, tocando a la gente para que todos supieran de que Dios es real, que Dios nos ama y que Dios es el creador del ser humano y se acercó a nosotros para ayudarnos y no tener miedo ni temor. Por eso, cada vez que leemos la Biblia, nos fortalecemos en fe. Fortalecerse en fe es eliminar todo miedo. Todo miedo se va. Miedo a la inseguridad, miedo al futuro, miedo a la enfermedad, miedo a quedarse sin dinero, miedo a quedarse sin trabajo, miedo a la muerte misma. Todo ello se va cuando empezamos a leer de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, porque la palabra es viva y eficaz, la palabra de Dios. Por eso Jesucristo era la palabra encarnada que hizo milagros hablando con su boca las bendiciones del cielo. Y hoy la iglesia está haciendo lo mismo aquí en la tierra. Dice la Escritura en el Evangelio según San Juan, Juan capítulo 20, versículo 30, termina este Evangelio haciendo esta declaración de la vida del Señor Jesucristo. Juan 20, 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Cuales no están escritas en este libro. O sea, no todos los milagros están registrados aquí en los evangelios. Yo vine a los pies del Señor Jesucristo viendo un milagro de cómo Dios ponía muelas con emplastes de oro y de plata. Yo vi el oro en una muela, vi la plata en una muela. Esto es sorprendente. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice de que Jesucristo hizo milagros en la boca poniendo oro y plata? Pero el Señor, cuando tocó mi vida por medio de esta señal, porque Dios no está limitado a un solo milagro o a una forma de hacer milagros. Dios es Dios, Él es soberano, Él hace las cosas de muchas maneras. Así que dice aquí la Escritura que Jesucristo hizo muchas señales, pero que no están escritas en este libro. Las que se escribieron en el Evangelio según San Juan y en los Evangelios, ¿con qué propósito se escribieron? ¿Cuál es el propósito por el cual tenemos que leer los milagros que están registrados en los Evangelios de la Biblia?
Sigamos leyendo el versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí está. Todo milagro es para que creamos en Jesucristo, de otra manera para que entremos a la salvación de vida eterna. Cristo vino a darnos la vida eterna y para esto se predicó el Evangelio y se hicieron milagros. El que no cree por la predicación del Evangelio debe creer por los milagros. Este año 2019, muchas personas incrédulas, no creyendo en Jesucristo, no creyendo en la obra de Jesucristo en la iglesia, tuvieron que creer cuando el virus afectó su cuerpo. Y en medio del problema, en medio de la enfermedad, no les quedó más que clamar personalmente. Era una voz que solamente oía Dios. En su soledad, posiblemente aislado, esta persona clamó a Dios y Dios lo escuchó. Y de pronto vino el milagro, esa persona salió de la muerte, de las puertas de la muerte. Este es un milagro. Esa persona a partir de ese momento empezó a creer. Los milagros son dados para que creamos. Dios no es Dios de muerte, sino de vida. Jesucristo es vida eterna. Pero muchos incrédulos, muchas personas endurecidas en su corazón, tienen que llegar a un punto de quebrantamiento en su corazón para que empiecen a creer. Por eso hay diversos tipos de milagros, diversos grados en los milagros, y todos, de una u otra manera, de los que hoy somos cristianos, vinimos por un milagro de Dios. Al término de este año, por eso estamos dándole gracias al Señor por un año de milagros. ¿Cuántos milagros vimos en este año cuando empezó la pandemia? Empezamos a orar, muchas personas pidieron oración y vimos cómo Dios empezó a responder a nuestras oraciones. Dios quiere de que oremos unos por otros. La oración eficaz del justo puede mucho. Y empezamos a orar por nuestros propios hermanos, otros hermanos, otras personas de diferentes iglesias, personas que no eran cristianas, pedían oración y Dios atendía la oración. Así que donde hubo oración, hubo respuesta de Dios, Dios levantando al enfermo, levantando al cautivo y sanándolo. Es importante por eso orar por el prójimo en su necesidad, orar por la ciudad, orar por la nación, orar por las autoridades. Estamos en una lucha en lo espiritual y por eso tenemos que intensificar la oración. Así que el día de mañana tendremos un servicio online de milagros, un servicio donde estaremos ministrando a través de la oración sanidad y los milagros estarán sucediendo. Cada año terminamos en un festival de milagros. En este año, bueno, será de manera especial, será por medio del online. ¿Quieres agregar algo? No, que pues hay que seguir levantando en alto el nombre de Jesucristo y bueno, en su nombre tenemos el poder, tenemos la autoridad, todo lo que dice Marcos, por ejemplo, el capítulo 16, acerca de las señales. Dice que las señales seguirán a los que creen en el nombre de Jesús y en ese nombre podemos echar fuera demonios, podemos sanar a los enfermos y bueno, si el diablo quiere ahora sí matarnos con alguna comida, dice la palabra que Dios nos va a proteger y al igual estaremos hollando serpientes y escorpiones. Eso quiere decir que vamos a hacer que el diablo se estremezca, hacer que el diablo se vaya de nuestro país, de nuestros países,
de cualquier país de la tierra, porque tenemos ese poder en el nombre de Jesús para ordenar a Satanás y a sus demonios salir tanto de cada cuerpo como de cada país. Y el diablo se someterá porque no puede resistir el nombre de Jesucristo, como tampoco puede resistir la sangre de Jesucristo que lo echa fuera. Y esa sangre, la sangre de Jesucristo, es la que nos ha hecho libres, es la que nos ha dado sanidad. Y bueno, hay que aplicar la sangre, porque son parte de las señales que están escritas en Marcos 16. Así es, cada cristiano al salir de casa, sobre todo en el tiempo de la pandemia, debe cubrirse con la sangre de Jesucristo. El pueblo de Israel se cubrió su casa por medio de la sangre de un cordero que sacrificaron. Era en el mundo de lo natural. Tenían que aplicar en lo natural la sangre sobre el marco de la puerta de su casa. Hoy nosotros los cristianos hacemos un acto de fe. Es un acto de fe aplicar la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros en un acto de fe lo que hacemos es una declaración en oración delante de Dios el Padre en el nombre de Jesús, donde nos cubrimos con la sangre de Jesucristo para protegernos de todo contagio del coronavirus COVID-19, donde quiera que estemos. Salimos en paz de la casa y regresamos en paz. Y no solamente nosotros nos podemos cubrir con la sangre de Cristo, sino que puedo cubrir a mis familiares, mi esposa, mis hijos. Puedo cubrir a mis compañeros de trabajo, a mis vecinos. Puedo cubrir a cualquier persona, cubrir mi casa, cubrir los bienes, las riquezas que Dios nos ha dado. Todo ello lo podemos hacer en un acto de fe. Por eso Dios hoy honra la fe. No es en lo natural, es en lo espiritual. Es en el mundo de la fe. Hacemos esto porque lo hemos leído en la Biblia, lo hemos creído y lo estamos aplicando. Lo aplico. Yo aplico lo que está en Apocalipsis 12:11, que dice que al diablo se le venció por medio de la sangre del Cordero de Dios y del testimonio. Si está escrito en la Biblia de que a través de la sangre el diablo fue derrotado, fue vencido, ahora yo aplico esa palabra de victoria sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, sobre mi trabajo, sobre mi economía, sobre la gente en general, sobre mi ciudad, sobre mi nación. Así que no hay límites para aplicar la sangre de Cristo Jesús. Por eso Dios honra la fe. Sin fe no podemos agradar a Dios. Y ejercemos la autoridad contra un enemigo ya derrotado por Jesucristo. Su nombre se llama Satanás o el diablo. En lo personal, a mí me gusta este pasaje, lo repito permanentemente porque es un pasaje que me anima, me fortalece siempre en la fe. Y está en la carta a los Romanos, dice la Escritura, así termina esta carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 20, diciendo: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Aquí dice que Dios va a aplastar a Satanás bajo los pies del cristiano, bajo los pies del que ha creído en Jesucristo. Así que aquí tenemos esta bendición. Yo la declaro y siempre digo, hoy se ha cumplido esta palabra. En mi vida, en mi familia, en Villahermosa, en Tabasco, en México. El diablo permanece bajo nuestros pies. Y siempre comienzo exaltando y glorificando a Jesucristo. Jesucristo está reinando a la diestra de Dios el Padre, esperando que sus enemigos sean puestos bajo sus pies.
y entonces yo empiezo a atar espíritus territoriales para ponerlos bajo los pies de Jesucristo. Son actos de fe, un acto de fe en el ejercicio de la autoridad que Dios nos ha dado. Toda autoridad es para edificación. Así que tenemos que conocer lo que está ya registrado en la Biblia para el tiempo de hoy. Este ha sido un año de mucha revelación de la autoridad de Dios, de mucha revelación de los secretos de Dios, de mucha revelación de las promesas de Dios, de mucha revelación de cómo caminar de victoria en victoria a pesar de esta pandemia. La pandemia pronto se irá, todo es temporal, amigo, amiga, no tengas temor, todo esto es temporal. Si tú revisas el siglo pasado, siglo XX, podrás leer de una pandemia muy similar a la que estamos teniendo. Y la historia dice que esta pandemia tardó el término de un año, año y medio a más tardar, y a como vino, se fue. No había vacuna, no había medicina, no se había inventado todavía la vacuna. Nadie conocía lo que era una vacuna, nadie conocía acerca de lo que era este virus. Surgió en el siglo XX. Ahora estamos en el siglo XXI con tanto desarrollo de la ciencia. El problema de ahora, bueno, si lo podemos ver así, es de que muchos están usando los medios de comunicación para desinformar, porque no están informando la verdad. La verdad es la Biblia, la palabra de Dios. Por eso Jesucristo dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El miedo está porque hay falta de la verdad, desconocimiento de la verdad, y por eso este año ha sido un año de mucho estudio de la Biblia. Los que han estudiado la Biblia están llenos de fe, han conocido la verdad, no caminan con miedo y entrarán al año 2021 de otra manera, en un nuevo nivel de fe. Nunca es tarde para comenzar, amigo, amiga. Tú puedes hoy comenzar de nuevo, porque la fe tiene que ver con el presente, la salvación tiene que ver con el presente, el nuevo comienzo tiene que ver con el presente. Si tú nos estás viendo y escuchando y no estás en el nivel de la fe que deberíamos tener, entonces lo único que tienes que hacer es reconocer que has estado apartado de Dios y que ahora te quieres acercar a Dios, que Dios te dé la oportunidad de empezar a crecer, y en este mismo momento empezará un crecimiento de tu fe, un nuevo estilo de vida empezará a suceder en ti. Pero tienes que arrepentirte de tu incredulidad, arrepentirte de tus malas decisiones, arrepentirte de estar apartado de Dios, arrepentirte de todo pecado. Si estás viviendo una vida de pecado, en adulterio, fornicación, adorando otros ídolos o dioses, tienes que arrepentirte de todo ello y aceptar al único Dios, al Dios verdadero, a Jesucristo, Señor y Salvador, el único que podrá ayudarte a partir de este momento. ¿Lo quieres hacer? Puedes repetir esta declaración de fe, una declaración de fe. Todo es una declaración de fe. Repite después de mí: Señor Jesucristo, he escuchado tu palabra de exhortación y en este momento me arrepiento de mis pecados. Soy pecador, pero me arrepiento y renuncio a Satanás y a toda su obra. Y te acepto solamente a ti, Jesús, como mi Salvador personal, y te hago a partir de hoy el Señor de mi vida. Con mi corazón creo que tú has resucitado de los muertos y con mi boca te confieso, mi Señor. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración de fe, la Biblia nos enseña que ahora eres un hijo de Dios, has pasado de muerte espiritual a vida espiritual y ahora empieza tu crecimiento espiritual. Bienvenido a la familia de Dios.
Vamos a hacer un corte rápido y regresamos para seguir hablando de Jesucristo, el Señor y Salvador de la familia. Regresamos. Ciertamente, el día de mañana estamos de celebración de un aniversario más de bodas. Hace 41 años el Señor nos unió para trabajar en su obra, porque somos un matrimonio unidos después de una crisis que pasamos en nuestras vidas. El Señor nos llamó a trabajar juntos. Ya desde el año 1979 Dios nos había unido, pero el diablo quiso desunirnos, pero Dios estuvo siempre pendiente de nuestro matrimonio y vino la restauración. Por eso hoy le servimos como matrimonio, como familia. Somos una familia sacerdotal. Estamos sirviéndole en los medios de comunicación en bendición a cada familia. Sabemos de guerra espiritual. La guerra comienza en el matrimonio, comienza en la familia, comienza con los hijos. Por eso hemos enseñado todo ello a las familias. Sabemos cómo el diablo ataca una ciudad, ataca una nación. Vivimos en una región espiritual muy fuerte en el movimiento de lo que es todo lo que conocemos como curandería, brujería, supersticiones, etc. Así que por eso hoy estamos sirviéndole al Señor como un matrimonio ministerial y familia ministerial, orientando a la gente. Hay solución para cualquier problema del esposo, de la esposa, de los hijos, problemas de diversos tipos, espirituales, de salud, problemas económicos. Cualquier problema tiene solución gracias a Jesucristo. Así yo quiero añadir algo. Durante los años que ya tenemos en Cristo, 41 tenemos años. la experiencia, sí, 41 años. Sí, en el anuncio dijeron 42, pero se equivocaron en la cuenta. Es 41 años. Y realmente a mí me gustaría aportar algo más, porque cuando yo me iba a casar, yo siempre crecí como una niña en la iglesia. Y Jesús también. Aunque sí, pero yo me había apartado. Sí, ella se había apartado. Ya me había yo convertido. Yo no, yo nunca me aparté. Salvo un tiempo pequeño que hice algunas cosas que no, bueno, uno no sabe, ¿no? Pero realmente siempre fui desde niña en la iglesia. Y entonces, cuando yo ya me iba a casar, yo lo que había leído en la palabra era que el matrimonio era para toda la vida. Entonces yo le dije al Señor, yo quiero un matrimonio para toda la vida. Entonces yo no sé si esta es la persona que realmente tú has elegido para mí o que tú planificaste para mí, pero yo quiero que sea la persona correcta que tú planificaste y que tú determinaste para mí, para que seamos un matrimonio donde tú nos unas y donde seamos uno en Cristo y donde no haya divorcio ni separación, seamos realmente para toda la vida, porque eso es lo que tú estás diciendo que quieres, así como Cristo y la iglesia. Entonces, cuando yo me iba a casar, siempre busqué la voluntad de Dios y realmente Dios nos dio una señal muy clara, porque en ese entonces pues mi mamá estaba sufriendo mucho porque no pensaba que pues ya era la primera hija que se iba a casar, y ella estaba orando mucho por mí y llorando al Señor. Cuando Dios se manifestó a ella y le habló y le dijo que no se preocupara, que realmente Él nos amaba y me amaba a mí, y que íbamos a ser los dos, porque ella le preguntaba por el matrimonio, que si era de él, y Dios le confirmó y le dijo que el matrimonio iba a ser doble bendición o de doble bendición para su pueblo. Por eso es importante que cualquier joven que se quiera casar, ya sea muchacha o muchacho, busquen a Dios, no se dejen llevar solamente
por el enamoramiento y los sentimientos. Busquen a Dios, porque Dios, cuando nos creó, cuando ya nos formó en el vientre de nuestra madre, ya tenía planificada nuestras vidas. Cada quien tiene un diseño divino por Dios y ya sabe Dios con quién te vas a casar. Y es importante buscar a Dios para que Él realmente esté en ese matrimonio como Él lo planificó. Y ahí sí vale la palabra que dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre, pero lo que Dios une. Entonces es muy importante para dar un paso tan importante en la vida, válgase la redundancia, saber con quién te vas a casar, que sea la persona que Dios determinó para ti allá arriba en el cielo. Entonces es un diseño divino. Eso en ese momento yo todavía no sabía de ese diseño divino, pero realmente oramos a Dios y Dios envió la señal. Y no digo que no hemos tenido problemas, sí lo hemos tenido, claro que sí, hemos tenido bastantes, digamos, luchas, pero en todas Dios ha estado con nosotros y el Señor nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. Por eso hoy estamos de 41 años, bueno, no hoy, el día de mañana realmente vamos a estar primeramente Dios cumpliendo 41 años de casados, felizmente casados por la gracia y la misericordia de Dios. Sí, porque todo ha sido experiencia que hemos sabido capitalizar para el bien de nuestra familia y de otras familias. Sí, yo me acuerdo hace mucho tiempo, muchos años, cuando empezábamos bien en el Señor, que de repente sentía yo una gran lucha para con mi esposo y yo le pregunté al Señor, bueno, ¿qué está pasando? Y Él solamente me dio una palabra y me dijo, hija, piedra con piedra se saca filo. Y dije, oh Dios, entonces tú estás en toda esta lucha. Fue lo único que me dijo, lo que dice Proverbios. Piedra con piedra se sacan filo. Es el trato de Dios. Y yo dije, bueno, es la forma exacto, en que Dios va puliendo el corazón a cada uno, de cada uno de nosotros. Porque estábamos como dos Pasamos que no, por el que fuego no, exacto. Hemos Dios por todo tipo de pruebas. Los y realmente, primeros 5 años fueron años difíciles en nuestro matrimonio. Me casé con un corazón endurecido. Así es. Muy pero duro, Dios muy trató duro, conmigo de una manera especial. Así que yo doy gracias al Señor porque Él tuvo misericordia de uno. Mucha misericordia. También luchamos por tener hijos, porque resultaba que yo no podía tener hijos, ¿no? Pero clamé a Dios por hijos y Dios me dio hijos físicos y también espirituales. Dios contestó mucho más allá de esa oración. Y bueno, fue algo tan precioso y tan maravilloso lo que Dios nos ha traído todo este camino de 41 años. Por eso cuando llegó la salvación a nuestras vidas, la verdadera salvación, el nuevo nacimiento fue de manera matrimonial. El mismo día que el Señor alcanzó mi vida, alcanzó a ella y entramos a una nueva experiencia. Juntos fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Juntos. Y cuando vino el bautismo en el Espíritu Santo, Dios nos bautizó a mí y a mi esposa y nos tocó muy fuerte, de una manera especial en nuestro hogar, y a partir de allí comenzó nuestro ministerio en la obra del Señor. Dios me llevó a los Estados Unidos para entrar a un pacto ministerial. Yo fui ungido y llamado a este pacto en los Estados Unidos y Dios me asignó este territorio para venir a trabajar para Él, porque aquí había nacido. Así que debemos seguir el plan trazado por Dios. Dios tiene un plan para cada persona, para cada matrimonio, para cada familia. Y hoy estamos dándole gracias al Señor. Empezamos una celebración mañana precisamente y también damos gracias por nuestra familia, una familia sacerdotal, apostólica y profética. Hoy estamos sirviéndole al Señor
para bendecir a otras familias. Así que damos gracias al Señor por un año más en sus bendiciones. Y creo que tenemos ahora saludos. Sí. Sí, la familia Jesús Jiménez envían saludos a sus hijos Gerardo Jesús Jiménez por su cumpleaños este lunes, al igual que a la niña Victoria Jesús Jiménez. Muchas felicidades, también nos envían saludos. Bendiciones. Queremos bendecir y felicitar a Lupita y a José Dárico Canto Trinidad, porque el día de ayer estuvieron cumpliendo años. Sus papás, José Alberto y Gladys, los bendicen con el Salmo 23. Muchas felicidades, Lupita y José Dárico. Dios les bendiga. Saludos y felicitaciones para Rosa Aurora Camacho García por su cumpleaños el día de hoy. Muchas felicidades, bendiciones. También toda la red apostólica Maranata estamos bendiciendo y felicitando a nuestro amado hermano Darwin Guadalupe Camposeco Mendoza por su cumpleaños. Así que todos nos unimos para felicitar aquí a Lupita, José Dárico y al hermano Darwin Guadalupe Camposeco Mendoza por su cumpleaños, y se unen a ese saludo la familia Peralta Aras. Así que muchas felicidades, amado hermano Darwin, por tu cumpleaños. Y también Marta Ramírez García del Centro saluda y bendice a los apóstoles, a nosotros. Gracias, hermana Marta Ramírez, Dios te bendiga a ti y a tu familia. Nos saluda y nos bendice a nosotros, los apóstoles, y al pastor José David. Muchas gracias. Este mes es un mes de muchos festejos, de mucha alegría familiar. Por eso ya se siente ese ambiente familiar en muchos navideño, hogares, sí. Pero las medidas deben ser distancia. Siempre con guardar la distancia. Sí, ahora en este tiempo. Las distancias correspondientes. Esto es en el mundo de lo natural. Hace un siglo esta medida la descubrieron ellos, que este virus contagia a otras personas en la cercanía, pero si nos mantenemos un poco alejados de una persona determinada y con el cubrebocas, eso va a disminuir el contagio. Y lavarnos las manos no lo va a quitar, muchas veces, porque el virus está en la tierra. El único que puede quitar el virus se llama Dios, y a Dios se le acerca a uno por medio de Jesucristo en la oración. Así que no cualquiera puede ir a Dios a pedirle que quite el virus. Entonces muchas personas tienen que acercarse a Dios, por eso predicamos el Evangelio. Estamos hablando del Evangelio de Jesucristo para que las personas se acerquen a Dios en Cristo Jesús. Por eso hicimos una oración de fe, para que las personas se acercaran a Dios. Entonces sí, poder orar para que Dios intervenga en los asuntos de la tierra. La Biblia dice en Ezequiel 22:30 que Dios anda buscando intercesores a favor de la tierra. Así que orando por la tierra debemos caminar, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Pronto esto cambiará, porque una pandemia no es para toda la vida, una enfermedad no es para toda la vida, una circunstancia o una tribulación no es para toda la vida. Dios siempre limita lo que tiene que ver con el juicio. Por eso hay una limitación y pronto esto terminará. Entraremos al 2021 en otra dimensión espiritual. Así que debemos darle gracias al Señor por este año 2020, de manera especial para aquellos que están celebrando sus cumpleaños, aquellos que tienen un año más de vida, algo que agradecer. Nosotros en Maranata, un año más de vida en la iglesia, un año más de celebración, y pues también en familia. Bueno, y realmente a todos los que hoy están cumpliendo años o están festejando su santo, Dios les bendiga. Así que guarden la distancia correspondiente si todavía no te has acercado a Dios, y si ya te acercaste a Dios, no dejes de cubrirte con la sangre
preciosa de Jesucristo. Si ya te acercaste a Dios, es un acto de fe. No te alejes ya nunca más. Así que cúbrete tú, cubre a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, cubre tu familia, cubre a tus vecinos, cubre a las autoridades, cubre a la gente en general. Cuando yo voy a un centro comercial, inmediatamente voy con la arma espiritual desenvainada, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para atar todo espíritu territorial en ese centro comercial y reprender todo espíritu de contagio y poner a ese virus bajo nuestros pies. En paz entro, en paz salgo, bajo la sangre de Cristo Jesús. Quiero poner esta palabra de Efesios en tu corazón, 5:11. Efesios 5:11. La carta a los Efesios es una carta muy hermosa para poderla usar en este tiempo de pandemia, porque aquí habla de guerra espiritual. Aquí están las enseñanzas de lo que es la guerra espiritual. Dice la Biblia en Efesios 6, no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, la lucha no es contra el ser humano, la lucha no es contra personas, las luchas son contra espíritus inmundos, seres espirituales que se mueven en las regiones de los aires. Y aquí dice en Efesios 5:11 la siguiente declaración. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Aquí está hablando de ejercer la autoridad que tenemos como cristianos. Y de no participar. Reprender es ejercer esa autoridad. Pero para reprender esa autoridad debo estar apartado de toda contaminación espiritual, debo estar apartado del pecado, debo estar apartado de los demonios. Por eso dice la Biblia, no participes de las obras que no dan fruto, infructuosas, no dan frutos. Todas las obras de brujería, hechicería, santería, obras de la carne, adulterio, fornicación, idolatrías, toda obra de la carne no da fruto. Hay que ir a donde se dé fruto, y esto es en el reino de Dios. El reino de Dios no consiste en lo natural, consiste en lo espiritual. Es la justicia de Dios que se establece cuando reprendemos demonios. Por eso Jesucristo dijo en Mateo capítulo 12, versículo 28, Jesucristo hablando de la autoridad que Él ejercía. Si yo por el Espíritu Santo echo fuera los demonios, el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios es la justicia, es la paz y el gozo, la alegría que hay en una persona, en una familia, en una ciudad. El reino de Dios tiene que establecerse echando fuera demonios. Por eso tenemos que ejercer la autoridad, y todo cristiano tiene que ser enseñado a ejercer la autoridad. Cuando vino Jesucristo, Jesucristo estuvo discipulando. Esto es importante conocerlo, porque Jesucristo bien pudo haber derrotado al diablo en un ratito y regresar al cielo, pero se quedó en la tierra 3 años y medio. ¿Cuál fue el propósito de haberse quedado en la tierra? El discipulado a los hombres en la tierra. Nosotros tenemos que ser discipulados aquí en la tierra, porque el diablo está como león rugiente atacando la humanidad. Él es mentiroso, engañador, trata de confundirnos. Hoy lo estamos viendo en las redes sociales. No sabemos si lo que estamos viendo y escuchando es verdad o es mentira. Decimos, ve a la fuente de información, pero estamos conociendo que muchas fuentes de información también han sido contaminadas por la mentira y el engaño. Entonces estamos viviendo un mundo totalmente en el engaño y la mentira. Por eso tenemos que ejercer la autoridad en la palabra, echando fuera demonios, demonios de mentira y de engaño. La palabra es verdad.
Por eso dice la Biblia, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprende las tinieblas, reprende los demonios. Y es lo que hemos enseñado aquí en La Voz de la Alianza. Hay que ejecutar la autoridad. Terminando el 2020. Bueno, damos gracias al hermano Ramiro Reyes Jiménez de Boquerón, a la familia Canto Trinidad, a la hermana Hilda Guillemín Calderón y a la hermana Flor Valencia, que nos están felicitando por nuestros 41 años. Muchísimas gracias y Dios les bendiga. Así es. Recuerden de que este es un año de mucha enseñanza dada por el Espíritu Santo en todo lo que ha ocurrido. Cada problema, cada enfermedad, cada tribulación, cada situación adversa que se vive en el planeta Tierra es enseñanza que el Espíritu Santo nos puede dar para que nosotros caminemos sobre un nivel superior a las circunstancias que el hombre común vive. La iglesia ha sido llamada a caminar en el Espíritu y no en el pensamiento de lo humano, no en la carne, pues. Por eso tenemos que orar. No en la naturaleza carnal, sino en la naturaleza divina de Cristo. Así es, en su vida llevando toda obra de la carne a la cruz. Totalmente. Dice la Escritura, es un acto de fe. Porque las obras de la carne son en la cruz totalmente destruidas. Así que hay mucho que ir enseñando, sobre todo en estos tiempos, porque los problemas están en la tierra. Mientras estemos aquí en la tierra y el diablo esté en la tierra, habrán problemas. Pero el Espíritu Santo también está en la tierra para ayudarnos a librar la batalla y que siempre hayan victorias. Y como dijo el Señor Esta Jesucristo, es la victoria, nuestra fe. Nuestra fe. Así es, como dijo el Señor Jesucristo, confiar, yo he vencido al mundo. Así es, ya está vencido el diablo, ya está vencido todo. Solamente tenemos que creer y el que actuar. está dentro de nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Tienes algún saludo rápido? No, ya no. Bueno, pues agradecemos que hayan estado con nosotros. Les esperamos en nuestro servicio online de celebración 11 de la mañana. Gracias. 11 Dios les bendiga y 1. a todos. 11 y 1. Dios les bendiga.